este seminario tienen ustedes, sin duda ninguna, el placer de contar una vez más con las extraordinarias exposiciones que tipifican la oratoria de José Carlos Carmiño Castaño. Max habla siempre de aquellos que no necesitan presentación y va de suyo que José Carlos Carmiño Castaño es el más claro ejemplo de tal cosa. El tema que va a desarrollar es áspero, decididamente áspero. Y yo tengo la convicción que él va a encontrarle la vuelta para que esto que es de rigurosa disciplina jurídica tenga el sabor de las cosas agradables de oír. Es tuya la tribuna. Ha hecho muy bien Eduardo Pondé en no presentarme, porque alguna vez, hace muchos años, dije que las presentaciones provocaban invariablemente en mi espíritu un efecto perturbador. Si son excesivamente elogiosas, chocan con mi modestia, dije. Y se rieron exactamente como ahora. Y entonces yo, después de preguntar por qué se reían, dije que, para quienes no me conocen, yo reconozco aquí públicamente que hasta hace poco tenía un defecto. Yo era vanidoso, pero ahora lo he superado y soy perfecto. De todos modos, estas pantallas son verdaderamente un atentado. Vamos a tener que necesitar maquillage, pancakes, rouge, rímel y, peor para quienes, escribanos rurales como yo, dejados de la mano de Dios en esta capital, que no tenemos a nadie que nos diga: arréglate la corbata, sacate ese pelo, párate mejor. Vamos a estar en inferioridad de condiciones, obviamente, respecto de los porteños. Espero que todas esas operaciones que tendremos que hacer en aras de este progreso tecnológico no echen a perder a la academia, o al menos a los académicos. Fouché dicen que decía que a los grandes hombres, y no pretendemos serlos, obviamente, parecían grandes porque los mirábamos de lejos, pero esto prácticamente hace que más cerca que de costumbre. Es la primera vez que voy a hablar en estos seminarios fuera del horario de protección al menor. Nunca hablé para concluir el ciclo. Si no fuera tímido, eso me permitiría aprovechar esta circunstancia para, en fin, explayarme por ciertos senderos que por timidez no frecuento. Pero les quiero confesar que hace un tiempo una querida colega, inteligente y mona por añadidura, me dijo, así textualmente, que me iba a tocar el cierre en el seminario. Yo quedé estupefacto. Y les digo que con cierta pregustando lo que después de todo no deja de ser grato. Cuando advertí que de lo que se trataba era que yo cerrara el seminario, mi humor cambió, como ustedes pueden imaginar. Y hay varias razones para que esto sea así. Una maratón como la que ustedes están sometidos durante 2 días, 4 por día, es un exceso. Y realmente creo, ustedes están dándole una interpretación que yo, por supuesto, no quise darle, ¿no? Entonces,
este horario. Yo casi no vengo. Además, el tema, un tema jurídico, no es malo poner de vez en cuando un tema jurídico, un tema de teoría general en los seminarios, pero el derecho siempre es pesado, lo fue desde la antigüedad. Se escribían las leyes en pedazos de piedra o de bronce. La única excepción fue al comienzo del mundo. Había una sola ley: no comerás del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como había una sola ley, el lugar fue llamado paraíso. Estamos muy lejos de eso, obviamente. Y esto, la octava conferencia en 2 días, si yo hubiera asistido a la de, por nombrar a aquellos de la ley de citas, a una de Ulpiano, otra de Papiniano, Paulo, Gallo, no tendría ganas de asistir a la mía, que es la de Modestino, que es el quinto. Además, el tema inexistencia, mi hijo diría, eso no existe, papá. Inexistencia, invalidez e ineficacia. Un punto de una bolilla de Civil 1, dado hace muchísimos años, a veces varias veces, a pesar de lo cual poco se sabe y menos todavía se recuerda. Y además de aquellos principios inconmovibles de la teoría general, que en cada materia eran revisados y modificados por el profesor que consideraba que la más importante de las materias era esa y no civil. Tengo que hablar en consecuencia, y yo soy consciente, repito, de que este tema es absolutamente áspero, como ha dicho Eduardo, y poco interesante. Yo me explayaría con el regocijo de todos ustedes en otros temas mucho más gratos, como, por ejemplo, arancel, ardides interpretativos para una mejor facturación. Creo que eso hubiera concitado un interés, una permanente atención que quizá, o sin quizá, no voy a lograr con este tema. Pero lo haré con la misma heterodoxia con que siempre he hablado, a contrapelo de todo lo que se ha escrito cada cosa, y tratando, eso sí, de aportar algo. Una advertencia: no he traído modelos de escrituras nulas, de negocios ineficaces, por razones, hay tantas ya, que yo creo que se puede buscar en cualquier lado. Traje sí, pero no fue publicado una escritura inexistente. Como era una hoja en blanco, creo que la interpretaron que no debía publicarse, pero bueno, de todos modos, eso es inocuo. Inexistencia. Sabemos bien que el Código Napoleón, a pesar de que el 1037 de nuestro código reconoce como fuente el esbozo de Freitas, la teoría de la inexistencia surgió en Francia por aquel principio de pas de nullité sans texte, no hay nulidad sin texto expreso, y el asombro y el horror en esa sociedad poco evolucionada que concitó la pretensión de Jacques y Charles, 2 señores, al menos según su sexo, de casarse. Como no había nulidad sin texto expreso y no estaba prevista la nulidad del matrimonio, porque eran del mismo sexo, de los nenes con los nenes, las nenas con las... no supieron qué hacer, y Zachary, bueno, sacó, como correspondía de la galera, la doctrina de inexistencia. Este matrimonio no es nulo, es una asquerosidad, pero bueno, es inexistente. Y no se trata, obviamente, de
pasar revista a todo lo que se ha escrito en torno a la teoría de la inexistencia, a favor o en contra. Basta así repasar lo que se ha dicho entre nosotros. La existencia y su reverso corresponden al mundo del ser, y la validez o invalidez al mundo del deber ser. Eso es una falacia, porque el mundo cultural, valorativo del espíritu, eso que nos enseñaron que es derecho, como Heidegger bien decía, que distinguía el deber ser en esencia y el deber ser en existencia. Cuando el deber ser existe es, y entonces podemos hablar con propiedad de existencia jurídica, porque hay que distinguir el plano de la realidad corporal sensible del plano del mundo jurídico, que se halla como superpuesto al otro, y cada plano reconoce movimientos independientes. Hay movimientos a veces en el plano fáctico, peinarse, que no repercuten en el plano jurídico, y a la inversa, que es lo que ocurre con el mismo hecho, entrada de un hombre a una casa. Una cosa es si es el dueño, otra cosa es si es un policía con orden de allanamiento, sin orden de allanamiento, desde el punto de vista jurídico. No obstante, el dueño, el locador, el amigo del dueño de la señora, en fin, todo eso tiene una distinta valoración jurídica, y sin embargo, en el campo de la realidad corporal sensible, el hecho es el mismo. Así que no es cierto que el ser sea exclusivamente del mundo corporal sensible y la validez del mundo cultural. Cuando se cae la biblioteca de derecho, muchos podrían tirarlas directamente, encima de alguien no se le cae el deber ser, no se le cae un objeto cultural, valorativo del espíritu, se cae el ser de ese deber ser. Y entonces con propiedad se puede hablar de existencia jurídica. Porque un elefante, obviamente que tiene una incontestable entidad corpórea, desde el punto de vista jurídico, no es una persona. O sea, que sería como persona inexistente, no obstante su enorme entidad. Segundo, la doctrina de las nulidades es omnicomprensiva y basta a fin de privar de efectos al acto considerado inexistente. No es tan así, porque advirtamos lo que dice el 1051 reformado por la ley 17711. Una cosa es, dice, sea el acto nulo o anulable. Ergo, una cosa es que yo haya vendido, loco, o por coacción física o psíquica, por error, etc. Y otra cosa es que yo no haya vendido. El que esté tomando mate, tenemos fama los entrerrianos, en mi casa, y empiecen a bajar cosas del nuevo adquirente, porque yo jamás firmé nada, y ese es un acto nulo. No es así. El acto es inexistente y ya vamos a ver por qué. Y entonces creo que debe rescatarse la categoría de la inexistencia, porque los efectos no son los mismos. Se dice también que falta una expresa consagración legal, aunque el tema para mí se me ocurre es de lógica formal, de correcto raciocinio. Para satisfacción de los criterios normativistas, el 1012 dice: la firma de las partes en un instrumento privado es condición esencial para la existencia de un instrumento bajo forma privada. Condición esencial para la existencia. No cambiaría nada que Vélez no hubiera dicho eso. Las cosas son así. Pero ya que tenemos que hurgar, como los judíos de Tesalónica, ponderados por San Pablo, en el código, bueno, el 1012 dice eso. Condición esencial para la validez. Voy a decir de paso que el tema del 1051 ha sido
tratado con lucidez por numerosos juristas, entre ellos Eduardo Zanoni. Eduardo Zanoni considera que se trata de un despojo y por ende no es necesario recurrir a la teoría del acto inexistente que él impugne. Pero comete el yerro, en mi concepto, de hablar de transmisiones a non domino. Obviamente todas las transmisiones son a non domino. Nadie le transmite algo al dueño. El dueño no necesita adquirirlo, sí lo es. Es adquisición a non domino. Pero finalmente, creo que de lo que se trata es de otra cosa, no de existencia e inexistencia. A pesar de adherir, como queda demostrado, a la teoría de inexistencia, yo creo que el correcto enfoque consiste en distinguir esencia de accidente. O sea, hay requisitos que hacen que una cosa sea lo que es y no otra cosa distinta. Por el hecho de que no respiren ambos, no es lo mismo un caballo muerto que un adoquín. Y el hecho de que como caballo muerto, este adoquín, no exista como caballo, existe como adoquín, pero no es un caballo o no es un cocodrilo, etc. Entonces, aquellos requisitos que hacen que una cosa sea lo que es y no una cosa distinta, que deben concurrir necesariamente para que ese algo sea tal, esos son lo que yo considero, y lo considero desde hace muchos años, desde mi teoría general del acto notarial y antes aún, requisitos esenciales, los que hacen que un algo sea lo que es y no una cosa distinta. No puede faltar ninguno de ellos. Todos sabemos lo que es un hombre. Podrá ser bajo, alto, tuerto, inteligente, manco, pero algunas condiciones, aún sacándole un brazo, sigue siendo un hombre, el otro brazo, todo sigue siendo un hombre. Pero esas cualidades son las esenciales. Las otras que pueden darse o no son las accidentales. En consecuencia, para mí, el tema no es de existencia o inexistencia, sino esencia o inesencia. Inesencia, no indecencia, ¿no? Inesencia, digo yo, por contraposición a esencia. Hay un viejo adjetivo, que creo que ya no se usa, que es eseyente en castellano. Eso es, que es, sería ineseyente, pero no sé, yo propongo inescente. Entonces, un acto X puede ser alguna cosa, pero no es inescente como lo que se pretendió. La famosa escritura fuera de protocolo. Una escritura fuera de protocolo no es una escritura nula, directamente no es una escritura. La escritura no autorizada, he visto en tratados de derecho notarial, escritura no autorizada, escritura nula, eso no es una escritura nula, eso será un instrumento privado, será lo que uno quiera que fuere, pero no es una escritura, o sea, es inescente como escritura, no tiene los requisitos esenciales, que son autoría por el escribano, segundo, facción protocolar, y tercero, como condición esencial, contenido fedante, o sea, declaraciones por el oficial público de hechos sensorialmente percibidos con autoridad de fe pública, coetánea declaración de hechos sensorialmente percibidos. El hecho de que yo sea el último no significa que ya empiecen a sacar las cosas. Pasó una vez en Entre Ríos, después de un campeonato entrerriano de básquet o argentino, no recuerdo bien, en Gualeguaychú, que perdió el equipo local y estaban todos recogiéndolos. Y perdón, y viene uno con un micrófono y dice, por favor, querríamos saber al presidente del club que había perdido, ¿qué le pareció el partido? ¿Qué me va a parecer? Perdón, seguía, sacaban de allí, desenchufaban todo. Y entonces él, bueno, contestó discretamente bien y terminó diciendo, ¿y quiere agregar algo más? Bueno, que se vayan todos a la... creyendo que estaba todo desenchufado, y salió al aire por toda la provincia. Por eso yo me cuido muy bien. Tercer requisito, contenido fedante, o sea, declaración de hechos sensorialmente, declaración coetánea de hechos sensorialmente percibidos. Porque si yo
ya que no utilizo el protocolo para escritura. Tomo una hoja de protocolo en un exceso de paquetería y le dejo a mi mujer, Inés, mandame este traje a la tintorería, y firmo, eso tampoco es escritura, a pesar de tener mi firma y facción protocolar. En consecuencia, creo que hay que rescatar la categoría de la inexistencia o la inesencia, porque una cosa es que un negocio esté viciado en sus presupuestos o elementos, y otra cosa, como dice Betty, es que estén ausentes, que falten esos presupuestos o elementos. En consecuencia, para mí, no puede ampararse el tercer adquirente a título oneroso y de buena fe, el tercer adquirente en el 1051, si el acto de que se trata no es nulo o anulable, sino inexistente o inescente, que es el famoso caso de adquisición a non domino, o sea, de falsificación de firmas, etcétera, etcétera. Invalidez. Fue un mare magnum de teorías y de confusiones en nuestras épocas de estudiantes. Algunos conservan todavía en la parte del corazón y del cerebro ese mismo sentido de la estudiantina. Para Spota, los actos nulos son siempre de nulidad absoluta, y los actos de nulidad absoluta son nulos, y los actos anulables son de nulidad relativa, y los actos de nulidad relativa son anulables. Jambías dice no, son categorías independientes. Puede haber nulos de nulidad absoluta o relativa y anulables de nulidad absoluta o relativa. Y en este pandemonium yo incorporo una tercera teoría que no está ni con Spota ni con Jambías, pero creo que así la cosa se va a entender, espero. Y si no, señores, a la próxima reencarnación, porque ya no hay esperanza. Se habla de nulidad manifiesta, de nulidad oculta, y eso es un juego elíptico. Primero hay que distinguir tres cosas. El vicio, siempre yo tengo cierta tendencia por esas cosas. Primero el vicio, que es la enfermedad, el diagnóstico. El vicio, que es la sintomatología en realidad. Luego, la invalidez, que es la enfermedad, y luego el acto, que es el enfermo. O sea, ¿cuál es el síntoma? ¿Cuál es la enfermedad? ¿Y qué le va a pasar al pobre sujeto? El vicio puede ser manifiesto u oculto. Y eso no es menester de mucha explicación. Manifiesto es si está palmario en el acto, y oculto si es menester alguna investigación judicial, no por el registrador, no por la mujer del sujeto, sino por el juez. Y el vicio, el otro aspecto que interesa del vicio es si la tipificación legal del vicio es rígida o si es flexible. El vicio es de tipificación legal rígida cuando la ley la tasa el vicio, lo tasa en una forma de una medida única. Por ejemplo, si dijéramos la lesión objetiva, consiste en que el precio no alcance, por ejemplo, que la ley dijera el 80% del avalúo fiscal. Basta comparar el precio con el avalúo y sacar porcentaje con esas calculadoras. Ahora no es necesario ni saber multiplicar. Hay que saber poner el dedito donde corresponde. Cuando eso es con alimentación eléctrica y se corta la luz, ya nadie sabe ni sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir. Y otra cosa es decir, por ejemplo, los actos del demente interdicto. Ese vicio está tipificado de una forma rígida.
Porque la ley a priori ha dicho los actos del demente interdicto. En cambio, si dice lesión, en el primer caso, lesión subjetiva, cuando una parte se aprovecha de la inexperiencia, de la incultura, de la inocencia de la otra, bueno, hay que ver hasta qué punto era inocente, hasta qué punto era inexperto, etcétera. Esa es una tipificación legal flexible. También sería flexible en el segundo caso si la ley dijera cuando hay una evidente desproporción en el precio. Eso de evidente desproporción, ustedes saben que es factible de apreciación en más o en menos. Para algunos es evidente, mucha, poca, etc. Entonces esa es una tipificación flexible. ¿Quién, en caso de tipificación legal flexible del vicio, va a determinar que en el caso concreto ese tipo se ha dado? El juez. Ya tenemos el juez en dos cosas. Primero, cuando el vicio está oculto, para descubrirlo. Cuando el vicio es de tipificación legal flexible, para estimar, para resolver que en el caso dado se ha dado el tipo legal. Vicio, dijimos, invalidez, segundo protagonista. La invalidez puede ser, nos han dicho, absoluta o relativa. ¿Y en qué consiste la diferencia entre la invalidez absoluta o relativa? Dicen el orden público en la invalidez absoluta no es así. Yo considero que es según el interés que se tutela con la sanción, pero en la invalidez absoluta no es el orden público, es el interés general. Y hay que distinguir orden público de interés general, y creo que ustedes lo van a comprender fácilmente. Por ejemplo, la capacidad de la parte está determinada por normas que son de orden público. ¿Qué quiere decir de orden público? Que la autonomía privada no puede modificarlo. Entonces, por más que vendedor y comprador se pongan de acuerdo que el nene de 14 años es para ese negocio absolutamente capaz, como la norma es de orden público, no puede ser modificada por pacto de partes. Eso es orden público. Interés general es otra cosa. Porque esas normas de orden público de la capacidad, a pesar de ser de orden público, están tutelando ¿a quién? Están tutelando el interés particular del menor, del demente. En otras épocas nos ocupábamos de las mujeres, tutelándolas también, con esa incapacidad hoy desgraciadamente superada. Porque no es que fueran incapaces, nosotros paternalmente los consideramos, y era mucho más tierno, creo, que ahora. Bueno, lo cierto es que entonces la invalidez absoluta tutela, se sanciona para tutelar un interés general, y la invalidez relativa para tutelar un interés particular. Entonces, esto es importante porque hay dos regímenes absolutamente distintos en muchos aspectos. Si la nulidad es absoluta, o sea que el interés tutelado es general, cualquiera puede pedir la declaración de nulidad. El juez puede y debe declararla de oficio. El fiscal puede pedirlo en el solo interés de la ley. No es confirmable, no es renunciable. Y a la inversa, si se trata de una invalidez relativa que tutela el interés particular, por ende, es confirmable, es renunciable. No puede ser declarada de oficio por el juez ni pedida por el Ministerio Público en el solo beneficio de la ley. Y tampoco, y acá viene un pequeño problema, se repite hasta el cansancio, que las acciones tendientes a la declaración de nulidad absoluta son imprescriptibles. Es así, siempre se ha dicho. Y que las de
que tutelan un interés particular, prescriben, y eso es cierto. Pero no estoy de acuerdo en que por tutelarse un interés general no haya prescripción. En primer lugar, porque el 4019 del Código, que menciona cuáles son las acciones que no prescriben, no incluye a estas. Y en segundo lugar, porque la presencia de un interés general no hace necesariamente que las acciones respectivas sean imprescriptibles. Miremos lo que ocurre en las acciones que persiguen la sanción de delitos de acción pública, homicidio, en nuestro derecho, no en el derecho anglosajón, donde es casi una especie de venganza privada y entonces se pacta con el fiscal, todavía, sobre todo si uno tiene dinero. Aquí es obvio que la acción penal y la pena en caso de homicidio pretende tutelar un interés general. Y sin embargo, señores, pregunto, ¿prescriben o no prescriben? Yo creo que prescriben. Y muchos están muy felices de que hayan prescripto y gozan de muy buena salud y libertad. Entonces, no me convence el argumento de que por ser de carácter absoluto la nulidad es imprescriptible. Y entonces llegamos al tercer protagonista, que es el acto. ¿El acto es nulo o es anulable? ¿Y cuándo es nulo y cuándo es anulable? Para mí, el criterio distintivo es el que el acto nulo, la nulidad es precisamente ope lege, por ministerio de la ley. No hay necesidad de intervención judicial. Actos de esta especie se reputan nulos, aunque su nulidad no haya sido juzgada. Esa es la correcta interpretación del 1031. Y los anulables necesitan fatalmente la intervención judicial. Y entonces, esa operatividad ex lege, esa operatividad por ministerio de la ley, requiere indubitablemente que concurran tres condiciones. Que el vicio sea manifiesto, que el vicio sea de tipificación legal rígida y que el carácter de la invalidez sea absoluto. Solamente cuando se dan concurrentemente estos tres requisitos, vicio manifiesto, vicio de tipificación legal rígida e invalidez absoluta, estamos ante un acto nulo. En los otros casos, que creo que son 7, no hay posibilidad de considerar nulo el acto. ¿Por qué? Porque si el vicio está oculto, necesariamente debe intervenir el juez para descubrirlo. Por más que sea invalidez absoluta y tasado, ese vicio esté tasado en forma rígida por la ley. En segundo caso, si el vicio es de tipificación legal flexible, porque se necesita la intervención judicial para considerar que ese tipo legal, el caso se ajusta al tipo, que esa previsión normativa está presente en el caso. Y si la invalidez es relativa, porque es menester la acción de impugnación a cargo del interesado para instar la intervención jurisdiccional y declarar entonces inválido el acto. Esto me parece de una claridad extraordinaria. Todos los actos nulos son de vicio manifiesto, de vicio ostensible. Todos los actos nulos son de vicio de tipificación legal rígida. Y todos los actos nulos son de invalidez absoluta. Pero no todos los de invalidez absoluta son nulos, no todos los de vicio manifiesto son nulos y no todos los de tipificación legal rígida son nulos. Deben darse concurrentemente los tres requisitos. ¿Y qué pasa entonces con el acto anulable? Hay un desenfoque del tema en mi concepto. Se dice el acto anulable. El acto de un demente interdicto, pregúntenle ustedes a cualquiera, es nulo. Es nulo. O sea, no produce, no, es nulo. Pero es de nulidad absoluta o es relativa, porque protegen al loco, muy bien. Mientras el loco, que no lo sé es tanto, o su representante no accionan, ese acto, y bueno,
es nulo, pero... ¿Cómo? Es nulo, pero válido. Es una contradicción en los términos que yo no admito. Ese acto del demente interdicto es un acto de tipificación legal rígida, pero no es un acto nulo, es un acto anulable, porque se requiere la intervención judicial previa iniciación de la acción pertinente por el interesado para que opere la invalidez. Hay un desenfoque también en considerar que el acto anulable es un acto válido, pero esmirriado. Es un acto que vale, pero más o menos no. Vale, es el caso del condenado a muerte. No se puede decir que porque está condenado a muerte tendrá todas las cosas en la cabeza que ustedes puedan imaginar antes aún de que le pongan las cosas en la cabeza para ejecutar la silla eléctrica. Pero él tiene vida en la misma forma en que lo tenemos todos. Lo que pasa es que él es vivo, pero ajusticiable. Lo mismo, el acto anulable es válido, pero anulable. El día que, por vía de indulto, conmutación de pena, dice, mire, ahora prisión perpetua, eso no es una inyección de vida, será de optimismo, pero sigue en el mismo estado en que estaba. La confirmación en estos casos, que como dice la nota, es nada más que la renuncia a la acción de nulidad, no le inyecta vigor a ese acto anulable, lo deja tal cual estaba. De anulable, de válido pero anulable, pasa a ser válido pero inanulable. Lo deja en el mismo estado en que estaba. Repito que decir que un acto es nulo, pero que mientras no accionen es válido, me parece una contradicción in terminis, realmente, que yo, es una especie de silogismo absurdo que yo no logro descifrar. ¿Y cuál es la proyección en el ámbito registral de esto? Señores, hace muchos años hubo un plenario de las cámaras civiles de la capital federal. Esas mismas cámaras nacionales civiles que Fernando López de Zavalía, con cierto sarcasmo, dice tribunales, cámaras municipales en lo civil, porque en realidad son de la capital federal. Menos casi que un tribunal provincial, pero bueno, lo cierto es que hubo un plenario que hacía incluir en la potestad calificadora del registrador el tema de la omisión del asentimiento conyugal. Ese plenario fue glosado por el inolvidable Carlos Pelosi con el sugestivo título de Plenario contra Legem. Tuvimos memorables cambios de opiniones en el seno del entonces instituto con Carlos Pelosi, porque él se ceñía a las formas extrínsecas. Yo creo que además de las formas extrínsecas, pero no por la 17.801, sino por los principios generales del derecho, el registrador puede y debe ir al fondo si detecta un acto nulo. O sea, repito, un acto de vicio manifiesto, o sea que conste allí fulanito y menganito, casados en primeras nupcias, y fulanito dona a menganita, tal cosa. No que aparezcan como solteros y digan, decime una cosa, en pueblos chicos, pero esos no están casados. Esos no. Manifiesto del propio documento. Vicio de tipificación legal rígida e invalidez absoluta. En esos casos, por los principios generales del derecho, por ejemplo, que pretendan inscribir en esa original sección que había en el registro público, registros públicos de Entre Ríos, con la vieja ley registral, que decía locaciones y otros derechos reales. Decía, pero no sabía que entre los 2502 estaba locación también, ¿no? Claro, estaba dominio, hipotecas y después locaciones y otros derechos reales, pero convengamos que es una mala denominación. Si querían inscribir allí, por ejemplo, una reducción a servidumbre de una criatura, cosas por el estilo, según algunos, el registro tiene que inscribir porque no es forma extrínseca, me parece una cosa irritante, pero no tan calvo que se le vean los sesos, no que todo puede calificarse.
Pregunta. La omisión del asentimiento conyugal, ¿a quién protege? La sanción de eventual nulidad o invalidez. Protege al cónyuge cuyo asentimiento se ha omitido. Dijo una vez el doctor Borda, la ley no ha sido muy feliz al hablar del 1277, al hablar de consentimiento, porque en realidad ese asentimiento, ustedes saben que la diferencia está en que consentimiento, conformidad de negocio propio, asentimiento, conformidad de negocio ajeno. Yo le dije, doctor, en realidad el que ha sido infeliz es el legislador. La ley, ¿qué culpa tiene? La ley no es ni feliz ni infeliz. El que ha sido infeliz ha sido el legislador. Y él, claro, era el padre y madre de la reforma. Un caballero, hemos estado hablando en muy buenos términos. Entonces, si es así, si es invalidez relativa, solo el cónyuge cuyo asentimiento se omitió puede accionar. El juez no puede declarar de oficio esa invalidez. Entonces, señores, menos el registrador, menos aún el registrador puede decir, esto es un defecto. Porque incluso yo creo que con advertencia o dispensa, el escribano puede instrumentar un acto de invalidez relativa. Supónganse ustedes un negocio redondo, falta el asentimiento. Y el comprador dice, escribano, yo lo libero, déjeme a mí que yo sé cómo hacerla sentir. Por favor, eso es un problema de papá. No, usted no sé. Mire, y es invalidez relativa. Yo creo que es absolutamente válido, viable hacerlo. Entonces, esta tesis que yo expuse en el año 72, por allí, se recogió en la cuarta jornada. Como nadie la cita, cuarta jornada notarial de Entre Ríos, 4 a 6 de octubre del 74, y después han aparecido teorías, lo mismo que, a mí me pasa lo mismo que, exactamente, pero no se sabe de dónde se sacó, entonces valga un poco tarde el copyright allí, por eso está metido en el... Obviamente que la ponencia que presenté al último Congreso de Derecho Registral se complementa con cuestión a la inversa. Puede y debe ir al fondo cuando se trata de actos nulos y no puede ni debe cuando se trata de actos anulables. ¿Y qué más? Si el registro público inmobiliario quiere colaborar con Vinelli y demás en la perfección del tráfico inmobiliario, basta poner una advertencia. No consta, no es que no está dado, no consta el asentimiento conyugal. E informarlo, esa marginal informarla en los certificados, a efectos de que los terceros no puedan invocar la buena fe. Me parece que con eso basta y sobra. Pero el título debe ser inscripto en forma definitiva. Y vamos a la ineficacia. Si la validez es la sanidad, o sea, la buena salud, la ineficacia es la enfermedad, o sea, la mala salud. La ineficacia se da en principio en actos sanos, actos válidos, pero que no sirven. Así como hay hombres sanos, pero que no sirven. Bueno, también hay actos así, que son sanos y no sirven. En general, se trata entonces de un acto válido, pero ineficaz. El inválido es ineficaz por serlo ya, ¿no? Y la ineficiencia es falta de vigor, dice el diccionario. Potencia, falta, ¿no? Falta de vigor, falta de potencia, falta de fuerza. Como ustedes ven, de ahí a la impotencia hay solo un paso. Y la impotencia, no se rían solo tanto las mujeres, que no se reirían si yo hablara de frigidez, porque hay un desconcepto. La impotencia se ha descubierto que es tanto masculina como femenina, que es la imposibilidad de copular. Y la frigidez, para nuestro desagrado, puede ser también masculino o femenino, que es la imposibilidad de goce. Eso después doy un curso aparte, pero acepto. Cuando esa ineficacia puede ser erga omnes, o sea que incluye a las propias partes, caso la condición suspensiva. Y respecto de terceros, por ejemplo la hipoteca no inscripta, esa ineficacia no alcanza a las partes o sucesores universales,
el oficial público, testigos, etc. Y puede ser, además, tanto por causal extrínseca del acto. En el primer caso, por ejemplo, el testamento, que el testamento bien hecho es un acto válido, pero ineficaz. Sería un caso de esterilidad. Y así lo llaman algunos. Otro caso, cargo de prestación por un plazo dentro del plazo del negocio. Por ejemplo, un comodato por 2 años con el cargo de dar alojamiento por 1 año a alguien. Eso sería, después de determinado tiempo ya no es eficaz, sería un caso de senectud. Ocurrió en Paraná, en la cola de tribunales del Banco de Entre Ríos, que un señor estaba sellando un contrato de locación y dijo, ¿con cuánto lleva el 10 por 1000? Pero no puede ser, porque esta cláusula pasó de mano en mano hasta que algún abogado lo apoyó y dijo, pero esto es nulo. ¿Cómo es nulo? Porque había una cláusula que obligaba a la locataria a visitar en su habitación al locador, creo que 3 veces por semana, y había varias habitaciones. Y entonces dijeron, esto es una cláusula inmoral, qué sé yo, pero siempre le he hecho muchos de estos, dijo él, y siempre lo he sellado, un tipo respetuoso, al menos del derecho impositivo. Lo he sellado siempre con el 10 por 1000. Así que bueno, pueden darse estas cosas. Por causal extrínseca, la ineficacia. Por incumplimiento, por ejemplo, de cargas de eficacia. La hipoteca no registrada o la notificación al deudor cedido en la cesión de créditos. Sería un caso de inmadurez, no llegar a la pubertad en cuanto a eficacia, ¿no? El doble ejemplar en los instrumentos privados que contengan obligaciones perfectamente bilaterales, o la fecha cierta en los instrumentos privados. Hay también ineficacia sobreviniente en caso de un acto que fue eficaz y que dejó de serlo, por ejemplo, por caducidad, por transcurso del tiempo sin uso. El ejercicio hacia el órgano. Y por revocación, poder, oferta de donación, testamento. En fin, el caso de Onán es un caso un poco menos traumático. Que el pobre Onán se ha ganado una fama que no, en realidad, injusta. Onán no es lo que la gente cree. Onán, ustedes saben que, según cuenta la Biblia, en Israel era costumbre que el hermano segundo casara con la viuda de su hermano mayor para perpetuar el nombre del hermano mayor. Onán estaba peleado a muerte con su hermano mayor, que gracias a Dios, dijo Jehová, y murió el hermano mayor. Y él tenía que casar con la viuda, que no sé si era tan horrible, pero lo cierto es que lo que él no quería era perpetuar el nombre de su hermano mayor, que hacía entonces, en determinado momento, dice la Biblia, me remito a él, vertía en tierra. No hacía lo que cree la gente, dice el onanismo, nada de eso. Eso es rigurosamente exacto. Y la resolución, que es una sanción unilateral por incumplimiento, también es un caso de ineficacia. Es el caso Babbitt. Prácticamente es una castración. Por incumplimiento. El caso Babbitt era por demasiado cumplimiento, según las referencias periodísticas. Y si eso es la ineficacia en general, ¿qué es la inoponibilidad? Bueno, es una ineficacia no respecto de todas o de todos, sino respecto de algunas o de algunas. Pasa así también. Gente válida, gente sana, que no padece impotencia, salvo que no sé qué me pasa, qué sé yo, alguna corista, no sé. Y esa ineficacia, el acto es válido y eficaz para los demás, pero con ese caso no es oponible. Por ejemplo, la revocación del acto en fraude del acreedor con título anterior si el acto provoca o agrava la insolvencia. 965, la acción. Creo que me están haciendo censura. Bueno, es la acción pauliana. El acto es válido y eficaz respecto de todos, menos
respecto del acreedor accionante. También la famosa omisión de inscripción de los títulos en el registro inmobiliario de la jurisdicción mal dicho que corresponda, como dice el 201. Es inoponible el derecho real o la transmisión al tercero registral, que en mi concepto es el tercero con interés legítimo registralmente manifestado, no a todos los terceros, como creen algunos. Bueno, se dicen tantas cosas respecto del 2505. Doctor Borda dice que es un cuasidominio, que es un derecho real que existe entre partes, pero no respecto de terceros. Entonces, ¿qué clase de derecho real? Vélez, muchos años antes, casi un siglo antes, ya decía en una nota citando a Marcadet, ¿qué clase de derecho real es este que solo existe entre partes? Eso es absolutamente inaceptable. Entonces, existe el derecho real y como derecho real, con título y modo, es oponible erga omnes, menos al tercero con interés legítimo que ha registrado ese interés, o sea, que ha inscrito un embargo, por ejemplo, o una adquisición. Esa es la única explicación, inoponibilidad al tercero registral. Cierto que mucha gente no entiende lo del tercero registral. Uriarte, en el derecho español, no, nuestro querido Raúl, colaborador acá en la academia, dijo que el tercero registral era un ente de la mitología jurídica. Y Duhalde, no el señor gobernador, le contestó, bueno fuera que toda vez que un concepto se nos resiste a nuestro entendimiento, lo remitiéramos al Olimpo. Y tiene razón. Y hay entonces una curiosa cuestión. Lo habitual es que los actos válidos sean eficaces y los actos inválidos sean ineficaces. Menos habitual es que los actos válidos sean ineficaces. Y poco habitual es que actos inescentes o inválidos sean eficaces u oponibles. Pero así como hay cosas que parecen personas, el espantapájaro, un muñeco puesto dentro de un auto, y la inversa también se da, personas que parecen cosas, pero eso no interesa en este aspecto. También la contrafacción de escritura pública o de copia inscripta hace oponible algo inescente o inválido. Ustedes recuerdan que Pérez-Fid en las llaves de San Pedro se da un caso parecido a lo que Pérez-Fid decía: el más grande milagro de la Iglesia Católica es hacer que las falsas reliquias hagan milagros. Y realmente, la cruz, en Roma se venden trozos de la cruz de Cristo, que pobre, la cruz hace una cosa monumental. Todos los años uno va y siempre hay algunas astillas de la cruz de Cristo. Realmente, si eso hace milagro, realmente es el mayor milagro, que falsas reliquias hagan milagro. Hay muertos que parecen vivos. No me refiero al alma inmortal, invocado trámite la Escuela Científica Basilio, o una mesa de 3 patas. Incluso había muertos que votaban. Y tenemos que reconocer que votaban muy bien. Al menos a mí me parece que el conocimiento del otro mundo, esa visión plenaria de las cosas, les hacía ver con una sabiduría, y entonces, acto ya terreno, votaban. Si es cierto que hoy siguen votando, ya no votan tan bien. Creo que muertos eran los de antes. Pero fíjense ustedes, muerto que parece vivo, ustedes recuerdan De eso no se habla, o De esto no se habla, esa película argentina con Marcello Mastroianni, y no me acuerdo, discúlpenme si no me acuerdo el nombre de la actriz, la protagonista, y el 1051 ya recordado, ¿qué hace? Que la invalidez, fíjense ustedes, la invalidez declarada del acto antecedente no sea oponible, la invalidez no es oponible, o sea, al tercer adquirente de buena fe a título oneroso. O sea que el acto nulo es oponible al tercero porque él se aprovecha de la nulidad. Y por último, el matrimonio putativo. Sabemos que hay expresiones, yo diría, hasta poco gratas en derecho. Está los jueces pedáneos,
están las deposiciones de testigos, y está el matrimonio putativo, que es, como ustedes saben, el contraído de buena fe. Y yo pienso, ¿cómo se llamará el matrimonio contraído de buena fe con un travesti? Reputativo, por lo menos, creo, y lo digo con cierta timidez. Lo digo con cierta timidez, pero con cierto coraje también que me ha dado el conocimiento de algunas glosas que aprendí en España. Estuve 4 meses invitado por el Consejo General del Notariado, creo que se habrán arrepentido, pero bueno, de todos modos, 3 viejas glosas, son viejas porque se habla de escribano y no notario, porque como nosotros siempre vamos a imitar lo que viene de allá, pero muchos años después, la ley del notariado de Isabel II, de España, ¿no? Porque Isabel II todavía está en Gibraltar, pero es de otro. ¿Qué pasaba? Fíjense ustedes qué paradoja. Allá los corruptos no eran los escribanos, sino los secretarios judiciales. Entonces, les daba no sé qué a los escribanos de registro, que los confundieran con los secretarios judiciales. Entonces, la ley del notariado, a pedido de los escribanos de registro, les llamó notarios, que es una palabra, yo creo, un galicismo de notaire, porque Alfonso el Sabio, así llamado porque en esa época los gobernantes no eran generalmente tontos. Entonces, cuando había uno que le decían el sabio, ahora no, todos ya se da por supuesto que lo son. Pero en esa época se señalaba expresamente cuando alguien tenía un nivel un poco superior a lo habitual. Alfonso el Sabio hablaba de los escribanos, no de los notarios. Bueno, estas glosas, con lo que termino, creo que es lo más interesante de todo lo que he dicho y quedo a disposición de ustedes para dictárselos, como me pasó una vez en Córdoba. Después de 4 horas de hablar, lo sabe aquí mi querida amiga. Yo daba un curso de posgrado en la Universidad de Córdoba. Y hablando del instrumento público, del acto público, del oficial público, del contenido público, de los efectos y la función pública, este encadenamiento, 2 caballeros mayores cuchicheaban entre ellos. Yo dije, si es algún comentario, por favor, particípenlo así. No, doctor, con esa, perdón, que voy a tratar de imitar esa inefable tonada. Dice, doctor, nos estábamos acordando de un versito, y le digo, no, supongo que no será aquel, Bueno, yo no puedo llegar a la perfección. Yo no he nacido en Amboy con Movelezar. Entonces, digo, en la época de la emancipación, a un poeta colombiano se le ocurrió hacer un canto a la patria que comenzaba, yergue, república, tu trono, tus hijos te defenderemos. Y un gallego contestó, si es pública la mujer que es de algunos conocida, la que es por todos sabida, república debe ser. Y siguiendo los dictados de esta lógica absoluta, si hay alguien que se reputa ser de república, hijo, ha de ser a punto fijo el hijo de una... Y ustedes saben rimar. Efectivamente, dijo, de eso nos estábamos acordando. Bueno, terminó a la 1 de la tarde, de 9 a 1 hablaba yo, con un pequeño café, me costaba enormemente, pero con un pequeño café, terminó, 2 niñas monísimas se acercaron y con tonada cordobés, que no voy a imitar para que no y me pueda invitar de vuelta a Córdoba, porque si no, no me invita. Entonces me dice, doctor, queremos hacer un pedido, si alguna duda, ¿podría dictarnos el versito? Eso es lo que más le había interesado. Bueno, los versitos son estos. El oficio de escribano, y así lo dicen, cual de puta meretriz, es vivir del instrumento y también de la matriz. 1. Segundo, en sepulcro de escribano, una estatua de la fe. No la pusieron en vano, que afirma lo que no ve. Tercero y último, un pájaro con 1000 plumas apenas puede comer, y un escribano con una mantiene casa, mujer y dama si tiene alguna. Muchas gracias.
Gracias. Yo los invito a que no hagan preguntas para que quedemos con el sabor de esta maravillosa exposición de José Carlos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Que sean muy felices en el regreso a casa y hasta el próximo seminario.